comunicación telefónica. Le vamos a dar la bienvenida a la señorita Edith Liquitay. Recién empezamos el programa abordando los coletazos que ha dejado. Es un frente que será abierto al gobierno provincial, Daniel, el tema docente. No hay que, porque cuando ya te están dictando o te están planificando una medida de fuerza, es un frente que se te abre. Sí, claro. Frente que nunca se selló fue el conflicto salarial de los docentes universitarios, una lucha de larga data. Que lleva 2 años. Lleva 2 años precisamente, y que lejos está de concluir. Muy buenos días, señorita Liquitay, secretaria gremial de ADICU San Juan, miembros de la CONADU también. ¿Cómo le va? Daniel Núñez Rivares junto a Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Yayo Alas. Buen día, Edith, buen día. Hola, muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Le agradecemos por su tiempo y por su atención, Edith, sabiendo que se encuentra en el departamento de Valle Fértil. Bueno, Edith, la última información la pongo un poquito al tanto, está en los medios locales también, pero también a nivel nacional. El gobierno nacional está convocando a la mesa paritaria o salarial, tanto a ATE como a UPCN. Pero ¿qué pasa con el sector de los docentes universitarios que no los ven desde largos meses, no? Sí, en la jornada de ayer nosotros teníamos congreso de CONADU Histórica convocado a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana el gobierno nacional también llamó a la FATUM. A los no docentes, de alguna forma juega a dividir. Claro, pero no los convocó simplemente para hacer un hecho político, pero no les ofreció ninguna novedad. Bien. Simplemente los instó a aceptar el porcentaje de aumento que ya trascendió a través de los medios de el 12,3% de recomposición salarial en 3 cuotas hasta septiembre, ¿no? Bien. O sea, los convocaba a eso, no para proponer algo nuevo. Bien. Perdón, Daniel, este 12,3% que ya ha trascendido en los medios de comunicación, lejos está de lo que puede llegar a pasar, cubrir al mes de septiembre. La inflación va a ser por lo menos del 20 y tanto. Se espera una inflación parecida al año pasado, 30, o un poquito más inclusive, ¿no? Cuando está dando casi 3 por mes, ¿no? Por lo menos a febrero, Edith, ¿no? Sí, no, efectivamente, nosotros ya venimos con un desfasaje tremendo. Nosotros deberíamos haber cobrado un 51% de aumento en el mes de diciembre. Claro. Y cobramos en enero 2% de aumento. Y el gobierno, lejos de querer implementar la ley de financiamiento universitario, y bien como contextualizaban ustedes, de cerrar un frente que nunca se sentó a dialogar con nosotros, lejos de eso propone una ley de financiamiento que viene a desconocer toda la pérdida salarial del 2024, reconoce mínimamente algo del 2025 que no se acerca a la pérdida real que hemos tenido, y anticipa que no va a haber mayor inflación que esos datos hasta septiembre, lo cual, como ustedes claramente dicen, no es real, no se condice con la realidad. Efectivamente, es real cuando a febrero ya estamos teniendo cerca del 10%, Daniel, ¿no? Sí, por lo menos vamos a tener 8,5, si tenemos, siendo bonitos, teniendo una inflación en el mes de febrero del 2,5. Pero a todo esto, ¿no? La gente de ADICUS ya ha decretado una medida de fuerza por 6 días, ¿no? Prácticamente toda la semana próxima va a estar sin actividad en cumplimiento justamente primero de esta ley de financiamiento educativo que el año pasado el Congreso de la Nación dictó, más allá del veto presidencial, y bueno, ante la intencionalidad de modificar esta ley o sacar otra ley por parte del gobierno nacional, que por algunos lados dicen que tendrían el ok de varias universidades o rectores de universidades, porque la ven con buenos ojos. ¿Será así? Entiendo que el gobierno apunta a divide y reinará. Bien. Y estuvo teniendo diálogos con algunos rectores que pertenecen al CIN desde ya, para tratar de negociar, por decir la verdad que es muy bajo utilizar este término, pero tratar de negociar ofreciendo algunos desembolsos que tienen que ver con los hospitales escuela para algunas universidades. La paro ahí, precisamente estamos hablando, perdón, Edith,
Informemos bien. Le han ofrecido a las autoridades de la UBA fondos para el denominado Hospital de Clínicas. Efectivamente, sí, y a otras universidades también. Bien. Pero no termina de cerrar el problema de fondo, en realidad. Claro. Porque si bien nosotros no tenemos esos fondos especiales, y hay otras universidades que no lo percibirían, el problema es de fondo y tiene que ver con el presupuesto universitario. El presupuesto universitario tiene dos incisos principales. Uno son los salarios, y eso es el 90% de los salarios. Y el 10% va a todo lo demás, que es funcionamiento, que es becas, que son servicios, y aumentando, o sea, sería un aporte que iría a ese 10% y no resuelve el problema de fondo que tiene que ver con el presupuesto universitario, que está planteado en la vigente ley de financiamiento universitario. Él viene totalmente contramano, tratar de proponer un proyecto nuevo, tratar de buscar los votos y tratar de dividir al frente. Yo entiendo que hubo una reacción totalmente contraria a lo que ellos esperaban y por lo menos las dos centrales mayoritarias de docentes de las universidades nacionales, en nuestros órganos deliberativos, por supuesto en nuestros órganos democráticos, Congreso, hemos definido un plan de lucha que se profundiza. Nosotros arrancamos el año, bueno, primero adhiriendo al paro que convocó la CGT, al segundo paro otra vez volvimos a adherir y ahora tomamos medidas de fuerza más profundas que tienen que ver con definiciones que hemos sacado estos días, que tienen inicio el 16 de marzo, todas las semanas completas. 16 primero 21, adherimos ¿no? al paro, ¿sí? Edith, ayer los medios de comunicaciones locales, algunas daban dos tipos de información. Un plan de lucha de 2 semanas y otros medios hablan de 4 semanas el plan de lucha. ¿Nos explicás bien cómo se va a ir dando esto paulatinamente? Sí, yo te lo puedo explicar en realidad lo que nosotros planteamos en la asamblea que realizó Adicus de manera presencial. Hablamos de 5 semanas de lucha, porque en realidad nosotros 5 semanas de lucha, porque nosotros arrancaríamos con el paro de una semana, la semana del 16 de marzo. La semana del 23 y del 30 nosotros proponemos actividades de visibilización, que eso incluye clases públicas, en unidad con el movimiento estudiantil y con no docentes, actividades de visibilización, radios abiertas e iniciativas que nos permitan retornar a las aulas, a encontrarnos con nuestros colegas y poder dialogar cuál es la situación que estamos llevando, ¿no? Y a su vez empalmar con el movimiento estudiantil en poder realizar clases públicas y acciones que permitan que la sociedad completa vea cuál es la situación que tenemos. Además que la semana del 23 de marzo se encuentra una fecha muy importante, que es el 50 aniversario del golpe en 76. Exactamente. Entonces nosotros también vamos a estar con actividades. Y después, el 6 de abril, volveríamos con otra vez nuevamente medidas de fuerza de paro. Entonces ahí ya tenemos 4 semanas. Y posteriormente nosotros después de una semana de paro se realizan evaluaciones. Cómo fue el paro, cuál fue el acatamiento, cuáles fueron las unidades, cómo viene la convocatoria y a su vez dialogar con el frente que tenemos en cada uno de los lugares y evaluar cuáles son las medidas a seguir, ¿no? O sea, perdón, Daniel, lo que se va a llevar adelante es 2 semanas en principio de medida de fuerza, luego 2 semanas de visibilización con lo que nos ha explicado la señorita Edith Liquitay, que tiene que ver con clases públicas, radio abierta, y la última semana, la quinta, sería la evaluación. Efectivamente. Apenas nosotros regresamos del paro, se realiza la evaluación a nivel local y a nivel nacional, para saber cómo ha sido la medida y cómo seguimos. Y el 6 de abril sería la otra semana de paro. Por eso es que ahí cuentan algunos medios 4 o 5 semanas de acuerdo al punto de vista. Claro. Todo esto está sujeto a la situación política que obviamente va cambiando. Y en el medio de estas 4 semanas el gobierno pretende tratar la ley de financiamiento universitario, en esa misma convocatoria nosotros haríamos paro y movilización. Entonces, por eso digo, todo esto está sujeto a la situación política, porque nosotros decimos, el 23 de abril hay que volver a marchar, como hace 2 años salió toda la universidad de todo el país
a marchar en defensa del presupuesto. No sé si recuerdan ustedes el contexto que las universidades no tenían plata para pagar la luz. Efectivamente, no tenían plata para pagar la boleta de luz. Bueno, en conmemoración a esa fecha, seguramente marcharemos el 23, pero la situación política y la situación económica es tan angustiante que es muy probable que tengamos otras medidas previo a ese 23 de abril. Bien. Edith, profesora recordanos, sos profesora de qué materia. Yo soy licenciada en biología y soy profesora de Bien. biología en los colegios preuniversitarios. Bien. Y soy docente de ciencias de la tierra en la Facultad de Filosofía. Bien. Y además como fisiología en ciencias de la que salud. das clase en dos casas de altos estudios, una de ciencias exactas, a donde está biología, y otra es No, yo soy egresada de sos egresada. Exacto. Vos Doy clase en filosofía. dicta clase en las escuelas y preuniversitarias. en filosofía. Y en Y en los filosofía. preuniversitarios. Desconozco, como ex alumno de ciencias sociales, pero me inquieta la fecha, del 16 al 21, por lo menos en sociales, anterior, si no mal recuerdo, todavía estaba el último llamado de mesa de examen, porque las actividades ya del nuevo ciclo lectivo comenzaba a partir del 1 de abril. ¿No se va a afectar ninguna mesa de examen, Edith? Dependen los calendarios. En la Bien. Facultad de Filosofía por lo menos no, porque Bien. la última semana de marzo es la semana de mesas y la semana del 9 es la semana de mesas. Bien. Edith, Entonces se desfasa el calendario académico en el dictado de clases más que nada. claro. Edith, ante todo esto hay que recordar, ¿no?, que estas medidas de fuerza que están llevando los educadores universitarios en la provincia de San Juan y en todo el país se debe al escaso salario, ¿no? Hablábamos hace unos días atrás con mi compañero y un profesor de 10 horas, no recuerdo el nombre, JTP, no llega a 300.000 pesos, ¿no? 250.000 pesos. 250.000 pesos. O sea que es un sueño llegar al salario mínimo, que es otro verso, porque todo tendría que partir desde el mínimo vital y móvil, ¿no? Efectivamente esa es la situación que tenemos los docentes en la universidad, y nosotros hicimos una consulta digital hace unos días y el 75% de docentes de la Universidad Nacional de San Juan tiene cargos simples o semis. Claro. Y 75%. la antigüedad es muy heterogénea, pero los que mayor antigüedad tienen son los menos. Entonces, eso es lo que también cambia los salarios, digamos. Entonces, es el 75% de los docentes que nosotros sacamos el cálculo a fin de año, que cobran entre 250.000 y ahora deben ser 850.000 pesos, el 70% de la docencia en la universidad. El otro 30% estamos hablando de los denominados exclusivos, que deben superar. ¿Llegan al 1.300.000 de la canasta básica? Algunos puede que sí, porque sí depende de la antigüedad, Bien. pero tienen 40 horas de dedicación, es decir, que son muy pocos los que pueden tomar alguna otra actividad. Y bueno, pues depende de la antigüedad. Depende de la antigüedad, pueden llegar a ese. ¿Y los salarios de los docentes preuniversitarios? Edith. Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de... ¿no? Sí, porque estábamos... Ahí la tenemos. Edith, te preguntábamos por los salarios de los profesores preuniversitarios. Bueno, sí, evidentemente tenemos problemas con la comunicación. Vamos a seguir, nuestro compañero Tony. Nuestro compañero ya lo va a estar solucionando, pero lo cierto es que, bueno, así está la situación. La tenemos nuevamente. Edith, ¿nos tomás bien? Ahí los escucho. Bien. Había quedado pendiente, Edith, la consulta de el salario de los docentes preuniversitarios. No, desgraciadamente. Creo que es una llamada que le puede estar entrando a ella, Tony, o a mí. No. Bueno. Daniel, 250.000 pesos. Sí, una barbaridad. Sí. Usted me dice que son 10 horas. Sí, bueno, pero 250.000 pesos. La pregunta que ayer nos hacíamos. Bueno, Edith, ¿nos tomás bien? Acá estoy, sí, bien. lo escucho. ¿El salario de los docentes preuniversitarios es inferior a un JTP de una casa de altos estudios? Aquel que tiene 10 horas, por ejemplo, ¿no? 10 horas, sí, bueno, pero 250.000 pesos. Y el otro 30% estamos hablando de los denominados exclusivos, que deben superar. ¿Llegan al 1.300.000 de la canasta básica? Algunos puede que sí,
es un poco, no, inferiores de JTP. Bien. O sea, los cargos más bajos están en la universidad. Bien. Los que le siguen son los preuniversitarios y después están los de la provincia y demás. Claro, Los más bajos están en la universidad. Bien. La última de mi parte, Edith. Si el gobierno llega a convocarlos a una mesa de diálogo, ¿las medidas se suspenden? ¿Quedan en stand-by? Estamos esperando. Bien. Estamos esperando la convocatoria a paritaria. Ahora, si nos llaman a paritaria para decirnos acepten lo que les proponemos, que ese fue el último diálogo que tuvimos en 2024, septiembre del 2024, y nos dijeron acepten este 2%, la verdad que es una burla y no, las medidas se mantienen. Bien. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan. Ojalá el gobierno de la nación, las autoridades de educación, justamente nacionales, llamen, ¿no?, para sentarse y dialogar como corresponde con respecto al salario docente y también, ¿no?, a lo que significa el financiamiento para la educación. Bien es cierto, esto se va a tratar en el Congreso, seguramente, pero bueno, veremos cómo se van a ir desarrollando en este año que recién inicia en forma lectiva para todas las universidades y por supuesto para nuestra Universidad Nacional de San Juan. Te damos las gracias, Edith, por tu tiempo, por toda la información que nos ha brindado, por explicarnos detalladamente cómo son estas semanas de paro y también visibilización de la problemática que tienen los profesores universitarios en San Juan y en el país. Muchísimas gracias, señorita. Bueno, Liquitay. Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, desde ya que seguiremos pasando información respecto a cómo se vayan dando las cosas. Lo que anticipo es que el gobierno está nervioso porque están buscando diferentes estrategias para que nosotros simplemente aceptemos lo que ellos proponen. Así que bueno, esperemos que se sienten a dialogar y que la próxima comunicación sea con buenas noticias. Ojalá, Cecilia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un fuerte saludo. Gracias. Fue Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICU San Juan, bueno, charlando con los cronistas de la mañana de este conflicto que no culminó. Bueno, yo creo que nadie quiere seguir perdiendo, Daniel. Claro. Sí, se está... Si te ofrecen al 12. Hasta septiembre.